Carrie Ann Jopek, una joven que nació el 17 de agosto de 1968, hija de Carolyn y Robert. Después de que sus padres se separaron, su madre se casó nuevamente con Fred, quien se convirtió en una figura importante en su vida. Vivían en Cudahy, junto con la hermana menor de Carrie, Maggie, formando un núcleo familiar lleno de cariño. Aunque no hay muchos detalles sobre la infancia de Carrie, sabemos que era una chica amigable y extrovertida. Como suele suceder en la adolescencia, la relación con Fred tenía sus altibajos, con los típicos desacuerdos de una jovencita que buscaba su propio espacio y libertad. Su familia la describió como determinada, lo que a veces derivaba en esas discusiones que hemos presenciado en cualquier familia. En marzo de 1982, cuando Carrie tenía 13 años, tuvo una noche de pijamada con su amiga Margie, una anecdótica velada que acabó al día siguiente con las dos camino a la escuela secundaria Kusuko. Todo parecía ir de lo más normal hasta la hora del almuerzo, cuando Margie notó que Carrie estaba visiblemente alterada. Al parecer, un chico le arrojó pintura encima. Carrie, en respuesta, lo golpeó y terminó suspendida de la escuela. Nerviosa por la posible reacción de Fred, temía volver a casa. La situación dio un giro inesperado cuando la escuela llamó a Carolyn, su mamá, para informarle sobre la suspensión. Ella eligió permitir que Carrie regresara caminando, ya que la distancia entre la escuela y su casa era mínima y vivían en una comunidad segura de los años 80, donde todos se conocían y cuidaban mutuamente. Sin embargo, las horas pasaron y Carrie no volvió a casa, lo que llenó de preocupación a su madre. Al caer la noche, Carolyn comenzó a movilizarse por el vecindario buscando a su hija. Cruzó incluso a la casa de Robin, la mejor amiga de Carrie, que vivía enfrente, pero sin lograr respuestas. También contactó a la familia de Margie, quienes tampoco sabían de Carrie desde el mediodía tras el incidente en la escuela. El tiempo pasaba y la situación se tornaba más angustiante. Para allá de las 11 p.m., es evidente que este no es un simple caso de tardanza y comienza a sonar la alarma de que algo más podría estar sucediendo. Mientras Carolyn trataba de mantenerse fuerte, decidió no perder el tiempo y comenzó a movilizar a vecinos, amigos y familiares, reuniendo un grupo de búsqueda para recorrer las calles cercanas. Lamentablemente, no encontraron rastro alguno de Carrie. Al día siguiente, el 17 de marzo, Carolyn presentó un reporte de persona desaparecida, y la policía inició su investigación de inmediato, comenzando por preguntar a vecinos, amigos y personas de la escuela si habían visto a Carrie. Sin embargo, no había señales de ella. Desde el principio, las autoridades sospecharon que Carrie pudo haberse fugado, pero Carolyn sentía lo contrario. Ella llamó a la policía, quien le informó que había demasiados casos de adolescentes escapando como para enfocarse solo en uno. Este comentario la desalentó, ya que para ella estaba claro que Carrie no se había ido voluntariamente. La búsqueda continuaba sin resultados. Incluso se exploró la posibilidad de que Carrie hubiera decidido quedarse con su padre, Robert, quien también residía en Milwaukee. No obstante, él había estado trabajando todo el día anterior y tampoco tenía noticias de ella, así que esa hipótesis se descartó rápidamente. Aun cuando la policía consideraba la posibilidad de que Carrie hubiera huido, también barajaban la opción de un secuestro. Las cosas podían ir por el peor camino, pues no existía ningún indicio de su paradero, y estaban tratando con una chica de tan solo 13 años. Entre los primeros sospechosos se encontraba John Mann, hermano de la mejor amiga de Carrie, Robin. Vivía al otro lado del camino, justo enfrente de la casa de Carrie. Con 17 años, John ya había tenido algunos problemas con la ley, acusado de pequeños robos y tráfico de drogas. La policía lo consideró sospechoso debido a los rumores de que tenía interés romántico en Carrie. Aunque lo interrogaron, John negó tener alguna relación con la desaparición de Carrie y sin pruebas en su contra, fue liberado. Otra línea de investigación se centró en una pista que sugería que Fred, el padrastro de Carrie, podría tener algo que ver con su desaparición. Alguien reveló a la policía que Fred había instalado recientemente una losa de concreto en el patio trasero, insinuando que pudo haber ocultado el cuerpo de Carrie debajo. Era una hipótesis extrema, carente de fundamento, aparte de la dinámica típica de una adolescente contra su figura paterna. Sin embargo, las autoridades, tratando de no dejar cabos sin atar, utilizaron una tecnología de radar para escudriñar la losa de concreto, pero no encontraron nada inusual. Este caso estaba lleno de incertidumbres. La falta de evidencias y la ausencia de algún móvil o sospechoso claro mantenían a todos desconcertados. Se barajó la posibilidad de un novio secreto, pero tampoco encontraron algo que sostuviera esta teoría. Recordemos que en los años 80, las pruebas de ADN no eran una herramienta común, y aun si lo fueran, no había una escena del crimen clara de la que sacar muestras.
Incluso tras pasar algún tiempo sin avances sustanciales, la familia de Carrie organizó un llamado público pidiendo a cualquier persona que tuviera información que se presentara. Este clamor trajo algunos reportes de avistamientos. Incluso Carolyn creyó ver a su hija en alguna ocasión. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo confirmarse. La frustración aumentó conforme la esperanza se apagaba y el caso se enfrió. No fue sino hasta más de un año después que el caso dio un inesperado giro. El 2 de septiembre de 1983, un contratista fue llamado a la casa de la familia Mann para retirar un porche y nivelar el terreno. Al hacer su labor, encontró algo inesperado. Un olor penetrante emanaba de la tierra, y al cavar un poco más, descubrió restos humanos. La consternación invadió al vecindario. Nadie esperaba algo así. Aunque aún era pronto para determinar a quién pertenecían esos restos, la cercanía de la casa de Carrie y la ubicación en casa de su amiga más cercana llevaron a muchos a pensar lo peor. Los restos hallados en la propiedad de la familia Mann marcaron un giro profundo en este caso, el cual había estado lleno de incertidumbre y falta de pistas durante más de un año. Imaginemos por un momento el dolor de Carolyn al ser llamada para ayudar en la identificación de su hija a través de una chaqueta sepultada con ella. Esa fue la confirmación de una pesadilla que nadie quiere enfrentar. Carrie había sido asesinada. Con el hallazgo de los restos, la policía volvió a interrogar a John Mann, pero él negó cualquier implicación, optando por solicitar un abogado. Sin pruebas concluyentes, tuvieron que liberarlo nuevamente. Días más tarde, tras recibir los resultados de la autopsia, se supo que Carrie murió debido a una hemorragia intracraneal, resultado de lesiones severas en la cabeza y el cuello. Mientras el caso tomaba la trágica dimensión de un asesinato, seguía sin resolverse el misterio sobre quién y por qué la había sepultado. Por ese tiempo, surgió una nueva controversia. Se decía que John había organizado una fiesta la noche que Carrie desapareció. Aunque algunos insistían en la existencia de esta fiesta, otros lo negaban. Sin evidencia concreta, los rumores se quedaron como simples habladurías. Si existió o no esa reunión es una incógnita, pero su mención añade otra capa de confusión al caso. 4 días después del descubrimiento de los restos, un vecino señaló a un joven llamado José Ferreira, de 16 años, visto cerca del lugar de la excavación levantando los brazos y gritando: «Lo siento mucho, Carrie. Si bien esto no constituye prueba directa, sin dudas es un comportamiento sospechoso». José, también conocido como Junior, vivía a 2 casas de los Mann, cerca de la casa de Carrie y Robin. Ante esta información, la policía lo interrogó, pero José negó estar involucrado en la muerte de Carrie. Explicó que su reacción se debía al impacto emocional de conocer a Carrie, e insistió en que no hubo tal fiesta. Por falta de evidencia, fue liberado. Curiosamente, tras ser cuestionado, José comenzó a frecuentar a la familia de Carrie, participando activamente en sus actividades y compartiendo el duelo con ellos. La familia de Carrie lo describió como un simpático joven. Con el tiempo, la falta de avances mantuvo el caso en el olvido, y la familia Mann se mudó del vecindario. La familia de Carrie se quedó con preguntas sin respuesta, buscando justicia sin pistas definitivas. Fue en el año 2015, pasados 33 años desde la desaparición de Carrie, cuando el caso dio un giro inesperado. José Ferreira contactó a una estación de noticias local, confesando ser el responsable de un asesinato. La misma confesión fue hecha a un consejero de una línea de crisis y posteriormente a su esposa, de quien se estaba divorciando. La revelación fue contundente: el asesinato de Carrie Ann Jopek, la niña de 13 años cuyo caso había estancado en el tiempo. Estas confesiones desencadenaron una nueva fase en la investigación. Las autoridades recibieron esta información de inmediato al ser contactadas por las 3 personas a quienes José había confiado sus crímenes. Así, después de décadas de dolor y dudas, finalmente se dio un paso significativo hacia la verdad. Después de una confesión inesperada 33 años después, las cosas finalmente comenzaron a esclarecerse. José Ferreira, al alcanzar los 50 años, optó por declarar la verdad. Él era el responsable de la muerte de Carrie Ann Jopek, quien desapareció trágicamente en 1982. Algo en su conciencia, o quizás la presión de su vida personal, lo llevó a confesar no solo a su esposa en proceso de divorcio, sino también a un consejero de crisis y al personal de un medio de comunicación. 2 días tras haber confesado a estas personas, las autoridades llevaron a José a declarar oficialmente. Allí, reconfirmaron las palabras con las que había reconocido su culpabilidad, llevándolo a ser acusado de homicidio en 2º grado. Según narró José, la noche del 16 de marzo de 1982, Carrie regresaba de la escuela tras su suspensión cuando se cruzó con una fiesta en casa de los Mann, organizada por John Mann. Esta incertidumbre en torno a la mítica fiesta finalmente había sido confirmada.
No se sabe a ciencia cierta qué motivó a José a confesar al cabo de tanto tiempo, aunque se especula que su idea era usar esta confesión para detener el proceso de divorcio con su esposa. De forma aún más retorcida, José llegó a decirle a Caroline, la madre de Carrie, que el espíritu de su hija lo atormentaba sin cesar, sumando esta carga emocional a su decisión de confesar. A pesar de haber confesado, siempre es importante tratar estas declaraciones con cautela. Puede que sus motivos oculten otras intenciones, o que culpe a sí mismo en un intento de encubrir a alguien más. Al describir lo que supuestamente ocurrió aquella noche, José relató que Carrie, quien participaba de la aglomeración en la fiesta, se le acercó para preguntarle si tenía algo para beber. José le ofreció un cigarrillo de marihuana, que Carrie aceptó. José, entonces, tuvo la intención de llevar a Carrie al sótano bajo el pretexto de estar juntos a solas. Inicialmente, ella accedió, pero al llegar al punto de bajar las escaleras, se retractó. Frustrado, José la empujó con tal fuerza que Carrie rodó por las escaleras golpeándose mortalmente la cabeza. Es impactante y doloroso imaginar esta escena. José alegó no darse cuenta del daño causado. Al descender tras ella, creyendo que solo estaba inconsciente, cometió actos despreciables. Cuando por fin entendió que Carrie ya no respiraba, sintió pánico. Desesperado, decidió esconder el cuerpo, consciente de que varios asistentes de la fiesta habrían visto a Carrie con él. Arrastró el cuerpo sin vida hacia el exterior a través del sótano y excavó una tumba improvisada, justo donde, décadas después, los restos fueron encontrados. ¿Cómo es posible que, en medio de una fiesta, nadie notara sus movimientos? Es un misterio que, incluso tras su confesión, sigue sin respuesta clara. Las autoridades interrogaron a José sobre más participantes, pero él insistió en que actuó solo. Fritzó relato fue suficiente para las autoridades, ya que no había evidencia que apuntara a lo contrario. La confesión de José sin duda dejó perpleja a la familia de Carrie. Imaginen su sorpresa al escuchar que aquel quien se acercó y compartió su dolor tras la muerte de Carrie, ahora admitía ser el autor del crimen. Asistía a cenas familiares, compartía su duelo, y todo el tiempo sabía la verdad silenciada por décadas. Suena increíble que haya podido convivir tan cerca del sufrimiento que él mismo causó, sin sentir el suficiente remordimiento para confesar antes. En un momento, José incluso le había insinuado a Caroline, la madre de Carrie, que el espíritu de su hija lo estaba atormentando. Uno pensaría que algo así levantaría sospechas, pero parece que logró salir adelante con una especie de confesión a medias. Aún más perturbador es que alguna vez habría contado a Caroline un relato diferente, mencionando que estuvo presente cuando Carrie cayó accidentalmente por las escaleras. Sin embargo, esta versión no parece haber sido investigada a fondo, pues no hay claridad sobre si fue reportada a la policía. José enfrentaba cargos por homicidio en segundo grado y su abogado intentó persuadirlo de declararse no culpable, argumentando que era un accidente. Durante la primera audiencia se declaró no culpable y fue detenido con una fianza de $200,000. Su abogado intentó desviar la culpa hacia John y, en un giro complicado, incluso buscó testigos que declararan que John confesó el crimen, lo que fue negado por su propia hermana. A pesar de la confesión de José, el fiscal del distrito le ofreció un acuerdo. Esto era en parte porque su confesión llegó 33 años después de los hechos, dejando poco más que evidencia circunstancial para respaldar el caso. En marzo de 2017, como parte del acuerdo de culpabilidad, José se declaró culpable de agresión sexual y secuestro, por lo cual fue sentenciado a 7 años de prisión. El juicio se llevó a cabo 35 años y un día después de la desaparición de Carrie. Durante su sentencia, José expresó su remordimiento a la familia de Carrie, aunque Caroline no creía que realmente sintiera pesar. Comentó que pasó 33 años escondiendo la verdad mientras se acercaba a ellos. En el juicio se reveló una información interesante. El médico forense sugirió que las heridas en el cuello de Carrie posiblemente no fueron causadas por la caída, sino por un objeto pesado, lo que plantea dudas sobre la versión presentada por José. En 2022, José fue liberado y reside en Glendale, Wisconsin, bajo supervisión comunitaria activa como delincuente sexual registrado. Esto genera una sensación de injusticia para muchos, al ver que él tiene la oportunidad de continuar con su vida mientras Carrie nunca podrá vivir las experiencias que un adolescente debería tener. Llegamos al cierre de este inquietante capítulo en el Rincón del Mal. Me asombra cuánto tiempo José Ferreira logró ocultar sus acciones tras una fachada de amabilidad, interactuando con la familia de Carrie como si no tuviera culpabilidad alguna en su dolor. El hecho de que José pudiera seguir viviendo su vida mientras conocía la verdad, y que incluso compartiera aspectos de su historia como si fueran anécdotas, nos deja pensando en qué sucedió realmente. Es difícil no preguntarse qué lo llevó a confesar después de tanto tiempo.
Ahora, me encantaría conocer sus perspectivas sobre todo este enredo. ¿Consideran que se hizo justicia? ¿O creen que todavía quedan preguntas en el aire? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Agradezco infinitamente a cada miembro de nuestra comunidad por su apoyo constante. Si este análisis ha capturado su interés, denle un pulgar arriba, eso me ayudaría mucho. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestros futuros videos. Un abrazo a todos y espero verlos pronto aquí.